Bienvenidos a un episodio más del Banquillo aquí en Más TV y es que estamos muy emocionados porque cada día nos acercamos más a ese 25 de junio donde usted va a tener esa opción pero también esa responsabilidad de elegir el rumbo del país, no solo por los próximos 4, sino que usted ya me conoce un poquito y sabe que me gusta decir de que no son solo los 4, sino que son las bases para los próximos 8, 12 y el resto de años que le quedan al país. Así que, por favor, tomen la decisión lo más informado posible y por eso que es que nosotros le estamos llevando las mejores entrevistas aquí en el Banquillo en Más TV. Y estamos muy emocionados porque hoy vamos a hablar del tema que a mí más me gusta, usted me conoce ahí un poquito en casa, que es el organismo legislativo. Y en ese sentido, hoy tenemos un candidato a diputado del movimiento Semilla. Yo creo que usted ya lo vio ahí en redes sociales, ya tenemos ahí la foto, entonces entramos de lleno a esta plática, pero antes de entrar a esta entrevista yo quisiera mandarle un saludo a todas las personas que nos sintonizan en las plataformas de streaming, en lo que es Google Podcast, Apple Podcast y en todas las plataformas de streaming. Usted sabe que si usted tiene un iPhone, un Samsung, un Android, cualquier tipo de teléfono inteligente, usted puede sintonizarnos en las plataformas de streaming como el Banquillo GT. Y puede escucharnos ahí mientras conduce, mientras hace ejercicio y usted escuchar a todos los candidatos que hemos traído para tomar la decisión más informada. Y de igual manera, si usted quiere que traigamos a un candidato de su municipio, de su localidad, pues puede mandarnos un mensaje a nuestras redes sociales que van a estar apareciendo en pantalla y con gusto lo traemos aquí al Banquillo. Así que con esta información yo quiero darle la bienvenida a José Carlos Sanabria, candidato a diputado por el Movimiento Semilla. José Carlos, ¿cómo estás? Fernando, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Aquí emocionado de esta entrevista, creo que va a ser una entrevista bastante informativa. Pues esperemos, Fernando. Muchas gracias. Primero, muchas gracias a ustedes por la invitación y para mí es un honor estar acá con ustedes en Más TV, en este programa y en el Banquillo. Y la primera que a veces piensa es el banquillo. ¿Qué es el banquillo de los acusados? ¿Es el banquillo? ¿Qué tipo de banquillo es? Pero yo creo que este es un banquillo que es un banquillo de discusión, de análisis, de propuestas. Y pues un gusto saludar también y a todos los que nos están viendo ahora en las diferentes plataformas, toda esta audiencia. Sí, he visto que este programa tiene una audiencia espectacular, una audiencia bastante crítica, ¿verdad? Entonces, un saludo también ahí y pues aquí estamos. No, muchas gracias, José Carlos. De hecho, teníamos aquí a un invitado que nos dijo, ¿y dónde está el banquillo? Esto es más un silloncillo, fíjate. Entonces, sí. Sí, todos piensan un poco sobre eso. Sí, cabal, fíjate, no. Y la verdad es que José Carlos tiene bastante experiencia aquí con los jóvenes porque sos catedrático universitario. Sí, tengo más de 10 años de dar cátedras universitarias en varias universidades del país. No voy a mencionar nombres para que no se asocien, pero al menos en mi alma mater sí, Rafael Landívar, pero también he dado clases en Landívar, he dado clases en Marroquín, he dado clases en Galileo, he dado clases en varias universidades del país. Buenísimo. Y mira, para que la audiencia te vaya conociendo un poquito, porque conocemos tu recorrido ahí, como dijimos, de catedrático, también te hemos visto ahí en ACS, hay unos... es más, quiero decirle a la audiencia, si encuentra ahí unos videos de José Carlos, porque hay unos videos de ahí del 2015, te encontramos ahí con colita incluso. Sí, era durante mucho tiempo bueno, eso fue una transformación que tuve cuando estuve estudiando 2 años en la Universidad de Chile, estuve becado allá, fue una maestría en políticas públicas y básicamente tomé la decisión de dejarme crecer el pelo es colocho, entonces se crecía y a veces lo tenía así grande y era bastante difícil también porque tenía que dedicar mucho tiempo para estar peinándolo. Pero regresé, así esa es la casa y donde nací a la vida, no solo política, sino a la vida académica y a la vida profesional. Y pues tuve un tiempo, después me fui a estudiar. Cuando regresé, ya regresé pues con el pelo largo. Entonces hay algunas personas que todavía me preguntan, pues, ¿qué pasó? ¿Cuándo te cortaste el pelo? ¿Por qué te lo cortaste? ¿Qué no sé qué? Y mi pelo me gusta, yo me sentía muy bien con mi pelo largo, mi pelo colocho me encanta, pero después había una decisión bastante pragmática. Hay una decisión que está vinculada incluso con los problemas que enfrentamos todos los ciudadanos acá con el tráfico. Sí. Hubo un momento, yo vivía en carretera El Salvador, y hubo un momento donde para dar todos los cuidados que necesita el pelo, porque yo me lo pintaba, no me lo pintaba, me lo peinaba, me lo arreglaba y todas las mañanas demoraba más o menos como 45 minutos todo este proceso. Entonces me tenía que levantar muchísimo más tarde porque tenía que salir
temprano, porque si no salía temprano me topaba con este horrible tráfico que nos genera la peor calidad de vida que podemos tener. Entonces fue una decisión de, bueno, necesito también dormir un poco más, necesito tener una mejor vida, que eso es lo que incluso en el movimiento Semilla estamos preocupados. Una de las principales preocupaciones que tenemos es solucionar el problema del tránsito, porque esto ya no es una vida digna, ya nos está quitando, nos está haciendo perder tiempo con nuestra familia, tiempo personal, es decir, nos está deteriorando toda nuestra calidad de vida. Entonces, lo traigo a colación, ¿no? Porque puede resultar un dato anecdótico sobre mi imagen, sobre mi vida, pero al final está vinculado con decisiones públicas y políticas que están tomando en este momento y que puede resultar muy simple, pero así como yo tomé una decisión, hay muchísimas otras personas en este momento que están tomando decisiones de no hacer tal cosa, levantarse más temprano. Vivimos en los carros. Entonces, cuando nos subimos a los carros, encontramos ahora que aquí está la maleta que llevo para el gimnasio, aquí está la lonchera donde traigo el desayuno, la refacción, el almuerzo y a veces hasta la cena, porque vivimos en. Entonces, esto lo traigo a colación para también hacer una reflexión sobre cómo las decisiones políticas, las malas decisiones y a veces las no acciones políticas que están tomando las autoridades están afectando todas nuestras áreas de la vida, hasta aquellas más íntimas, más simples, y no digamos pues otras que están vinculadas pues, a la educación, a muchas cosas. Entonces, qué bueno que tal vez me extendí un poquito en esto, pero, no al final uno siempre piensa en... No, es que no, y tenés toda la razón. Yo la verdad es que lo mencionaba un poquito porque la gente ya te conoce un poco por así es, pero tenés toda la razón. Incluso yo quisiera mencionar de que hay personas que sufren gastritis porque no pueden desayunar por salir al tráfico, o niños que se tienen que levantar a las 3 de la mañana por el tránsito pesado que tienen que enfrentar todos los días, o incluso hay algunos que, bueno, yo soy algunos de esos que se tienen que llevar una cobija a veces o una almohada cuando tienen que salir muy temprano porque prefieren salir más temprano y dormir un poco en el carro a enfrentar 2 horas de tránsito. Sí, llegan 5:30, 6 de la mañana al parqueo de su trabajo o al de la universidad y dormirse. A la universidad. Sí. Eso no es sí, una vida correcto. Eso no es una vida digna. Sí, justamente. Pero yo iba un poquito a que te conocen un poco ahí en redes sociales, te conocemos un poquito por tu recorrido también como columnista. Pero yo quisiera preguntarte para las personas que nos ven, ¿quién es José Carlos en tus palabras? En mis palabras, mira, yo soy José Carlos, yo me considero una persona muy honesta, una persona muy transparente, yo me considero una persona muy alegre, una persona muy abierta, una persona muy preocupada por los problemas del país y una persona que le gusta tener muchos amigos. Es decir, una persona que le gusta leer, una persona que le gusta estudiar, una persona que siempre está dispuesta a escuchar, una persona que siempre es muy empática frente a los problemas, principalmente frente a los problemas sociales. Mi historia de vida, nosotros somos de una familia en la cual pues, hemos vivido muchísimas cosas, pero esto me ha llevado a estar pues, en muchos contextos en los cuales yo me identifico, pero en síntesis soy alegre, siempre soy una persona muy positiva, soy una persona que cree y por eso estoy acá como candidato a diputado, porque creo fervientemente que podemos cambiar este país. Y a veces no digo que creo, ¿verdad? Yo digo que lo vamos a cambiar, porque nos merecemos un mejor país y lo podemos hacer. Ya lo hemos demostrado en otros momentos de la historia, en donde los guatemaltecos hemos tenido la capacidad para sentarnos, ponernos de acuerdo, establecer objetivos, trabajar sobre ellos y construir un mejor futuro para el país. Entonces, soy una persona que tiene muchas facetas, pero si a mí me preguntaran cómo me identifico, una persona sencilla, honesta, transparente, amigable. Tengo muchísimos amigos y muchísimas amigas y soñadora. Perfecto, ¿no? Y ojalá que se cumpla eso, que construyamos un mejor país y miremos la luz al final del túnel. Porque te cuento, o sea, a nosotros en nuestras redes sociales, como entrevistamos muchos candidatos políticos, nos cuentan bastantes problemas, ¿verdad? Que viven, el tránsito, la inseguridad, el problema en el sistema de salud, por ejemplo. Bueno, José Carlos,
¿por qué te fuiste por estudiar ciencia política? Sos politólogo, correcto, Sí, ¿verdad? soy politólogo. ¿Por qué ciencia política? Por lo mismo, mi historia de vida. Esto no quiero que suene un poco ni como romántico, ni lírico, ni incluso poético, pero porque la verdad. Yo desde pequeño, Fernando, desde pequeño me he estado interesado en la política. Okay. Yo era de los niños que miraba las noticias. Ajá. Y de hecho hay 2 presentadores de noticias que pasaron muchísimo tiempo en eso, que yo los miraba desde pequeños. Y yo miraba las noticias, yo leía la prensa, estaba siempre presente. De hecho, uno de los recuerdos así de la infancia que tengo muy presente siempre fue el Serranazo. El Serranazo me marcó. Sí. Y yo estaba pendiente qué estaba pasando en el Congreso. Y así, desde eso, por ejemplo, yo estuve participando, fui presidente de mesa en las primeras elecciones infantiles que se desarrollaron. Yo no sé si ustedes conocen ese programa. Sí. Un programa que motiva la participación de los jóvenes. Claro. Y de los niños especialmente. En el colegio siempre estaba presente en las juntas de las clases, las juntas directivas de las clases, siempre estaba acá. Toda mi vida, cuando yo la reviso, ha estado dedicada al interés público, al servicio público. Y yo no tuve esa discusión o cuando estaba cerrando la carrera, cuando estaba cerrando el bachillerato, yo me ponía a platicar con otras personas, con mis amigos y amigas que decían, pues, ¿y vos qué vas a estudiar, hermano? Que no sé qué. Ay, no sé vos. Mi mamá me dice que estudie tal cosa. Yo tengo un tío que hace esto, que lo otro. Yo tenía claro qué quería. Claro. Tengo también familiares que han estado o que desarrollaron mucha vida, principalmente en las ciencias sociales, y eso me inculcó. Pero yo te diría así que en mi corazón, y por eso decía que no quiero que resulte así como muy poético, pero a mí me gusta decirlo, ¿verdad? En mi corazón siempre ha estado palpitando el servicio público, el servicio a la gente y la política. Siempre lo he tenido ahí. Coloquialmente le dicen, esa lombricita que tenés ahí, claro. Pero siempre yo he estado ahí. Y para mí no fue difícil. Yo en tercero básico yo tenía claro que quería estudiar ciencias políticas. Claro, en mi familia sí había un poco temor, ciencias políticas, pero ¿qué te vas a meter? Y esto, por sí, todos los prejuicios que tienen, ¿verdad? Y no había muchísima claridad. Y yo estudié, la carrera me fascinó. Después salí a estudiar becado a Chile, una maestría en políticas públicas. Y toda mi vida profesional, que inició en ACIES, estuve más o menos casi 15 años en ACIES, hablando diferentes temáticas en el Departamento de Investigaciones Sociopolíticas, como asesor en el Congreso, también como yo solo he pertenecido a un partido político, a uno nada más, y tomé la decisión, porque sí tuve ofertas antes, pero la analicé muchísimo, y cuando tomé la decisión lo hice porque CENI es un partido democrático, un partido que busca institucionalizarse, un partido que busca tener una visión de largo plazo. Y buena parte de mi vida profesional, yo te diría casi todo, fue luchar y buscar la transformación del sistema político. Sí, y justamente iba a ser mi siguiente pregunta. Después de 15 años en ACIES, de toda tu formación, ¿por qué Movimiento Semilla? Si hay otros partidos. Sí, aquí tal vez nos vamos a poner exquisitos, pero mira, primero te lo voy a poner así. Primero, me cansé. Y te lo digo porque mis funciones en ACIES estaban un poco vinculadas a tener diálogos con los actores. Y una de las áreas que trabajé fuertemente fue impulsar reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Correcto. Y áreas donde yo impulsaba mecanismos de cómo democratizar a los partidos políticos, mecanismos para transparentar el financiamiento partidario, para que los partidos dejaran de ser instituciones que son controladas por los financistas y fueran instituciones independientes, autónomas, es decir, y un sistema electoral que represente, que nos sintamos aquí. Pero me di cuenta que todas esas acciones tienen un alcance, tienen un límite. Ya nosotros presentábamos propuestas y salíamos en medios, promocionábamos esto. Y me di cuenta que no, que ya no, las cosas no caminaban. Entonces, ¿qué es lo que queda?
Ahí fue donde empezó también mi interés por desarrollar una vida política, y una política de veras, ¿verdad? La política como servicio, claro. No la desfachatez que hacen muchos de utilizar la política para servirse. Claro. Entonces, tomé la decisión. Yo vi a Semilla, conozco a Semilla desde su inicio, conozco a muchas de las personas que iniciaron el proyecto, y Semilla me abrió las puertas y dije, este es un momento en donde tengo que dar un paso al frente. Okay. Ya los aportes que di desde la academia, ahora quiero llevarlos a la arena política, como un actor político que me permita principalmente recuperar el sentido de la política, reconciliar la política con la ética y demostrar que podemos hacer cosas desde la política, y la política como transformación, la política como servicio, la política puesta a disposición de atender las necesidades de la gente. No, y ese es un error, ¿verdad? Porque a veces la política, si ahorita preguntáramos, yo digo a la audiencia, yo les pregunto, bueno, miren, ¿ustedes qué piensan de la política? Muy probablemente van a decir, son negocios, tranzas, claro, corrupción. Y eso no es política, eso es todo eso, tranzas. La política es servicio. Entonces, fue una reflexión personal, fue una reflexión también, porque para mí este es un proyecto de vida, como es Semilla, también un proyecto de largo plazo. A nosotros no nos preocupa el corto plazo, a nosotros nos preocupa construir una institucionalidad democrática, y por eso estoy en Semilla, por eso asumí el compromiso de asumir, por eso he trabajado en Semilla, para promover, desde mi perspectiva, uno de los desafíos que yo tenía como investigador y como analista, construir un partido político en el país que tenga las características de ser representativo, democrático, incluyente, claro, que cumpla con los objetivos de los partidos, porque vos me dijiste, cuando hiciste la pregunta, me dijiste, ¿por qué Semilla si hay otros partidos? Correcto. Y automáticamente en mi mente dije, oh, no, es que lo que sucede es que aquí no tenemos partidos, aquí tenemos vehículos electorales. Y los vehículos electorales los utilizan hoy, y a la siguiente elección tienen otros, se cambian los colores, los símbolos, y a veces cambian las cancioncitas, pero siguen las personas. Entonces Semilla sí se diferencia de todo eso. Y yo te diría que Semilla, y hay tal vez unos otros 2, 3 partidos políticos que están haciendo esfuerzos por institucionalizarse, pero yo sí te puedo certificar y puedo dar fe de que en Semilla estamos construyendo un partido. Entonces, solo ese desafío para mí fue la motivación principal para asumir. Ya luego, pues, la idea de ser candidato y todo fue surgiendo en el camino, porque en Semilla tenemos mecanismos democráticos, se abren procesos, hay institucionalidad, ¿verdad? Es decir, yo no me subí a Semilla como si se suben muchos otros que dicen, claro, ¿por qué te subiste a un partido? Ah, porque yo quiero ser candidato a alcalde, yo quiero ser candidato acá, y yo soy el sobrino, el hijo, el amigo, el acá, claro, o yo soy el que puede comprar la casilla y listo. Y justamente sobre eso, Carlos, José Carlos, hay un candidato a presidente que dice, no deberían de existir los partidos políticos, sino solo vehículos electorales. Él tiene la antítesis de lo que tú estás diciendo. En un minuto, ¿qué opinión te da esto? Para mí es la peor decisión que podemos tener como partido, como país. ¿Por qué? Okay. Porque lo que necesitamos, necesitamos partidos que tengan programas, ajá, partidos que tengan propuestas, partidos que tengan una visión de largo plazo. Okay. Y no necesitamos esas visiones mesiánicas que vienen a ofrecer solucionar las cosas de un día para otro. Aquí lo que necesitamos es pensar una visión de largo plazo, en donde lleguemos a acuerdos y trabajemos para ellos. Y yo sé que Semilla es uno de los actores políticos, y ojalá otros actores políticos y también actores sociales, porque esta es una decisión política de país. También asumamos un compromiso de reconstruir la democracia. En este momento estamos enfrentando un problema, Fernando, muy fuerte. Estamos destruyendo, estamos minando toda la institucionalidad democrática. Okay. Y entonces, yo lo que digo es, ¿necesitamos actores políticos? Sí. Pero también necesitamos partidos, también necesitamos programas, también necesitamos propuestas y una visión de largo plazo. Entonces, no se vaya de esta entrevista que está muy informativa
y le mandamos un saludo a todas las personas que nos están escuchando ahí en el podcast, en el tráfico. Así que si usted quiere salir de ese tráfico, tome la mejor decisión en este 25 de junio. Así que regresamos aquí al banquillo por Más TV después de este corte comercial. Y regresamos aquí al banquillo por Más TV, y es que hoy estamos teniendo una entrevista bastante informativa con el candidato a diputado por el Movimiento Semilla, José Carlos Sanabria, por el distrito de Guatemala, ¿verdad? Sí, el distrito de Guatemala. Y estamos Distrito municipio de Guatemala. Distrito municipio de Guatemala. Ahí está técnicamente. Estamos platicando un poquito de su recorrido profesional y también un poquito de por qué se metió, por qué decidió involucrarse en el Movimiento Semilla. Entonces, platicando un poquito más, no es lo mismo, ahí hay un dicho que dicen, no es lo mismo verla venir que bailar con ella. Sí. En ese sentido, José Carlos, estabas en Así Es, catedrático universitario, y luego cuando te involucras en el partido, ¿cómo es ese proceso de ya formar un partido político? Ya se viene la primera campaña política del 2019. ¿Cómo fue ese proceso, ya realmente involucrarte en un partido político? Fue fascinante. ¿Ok? Es que para mí era, como te decía, el paso de la decisión, yo di el paso consciente. Y fue una candidatura complicada contra el Maldana. Sí, en ese momento yo no estaba tan de lleno. Yo entré al partido después del proceso electoral. Ok. Pero sí conozco pues, la construcción del partido. Ok. Te digo, entré de lleno porque sí acompañaba muchos de los liderazgos como Samuel Pérez, como Bernardo, como Pati, otras personas que estaban construyendo el partido con las cuales yo tenía pues, comunicación. Yo decía, muy feliz, miren, daba recomendaciones, acá, pero yo estaba desde una posición diferente. Pero sí fue un proceso difícil para el partido. No es fácil inscribirte y claro, en menos de... Es decir, estaba la inscripción y después la competencia electoral, un proceso electoral bastante complejo en el 2019. Entonces, yo sí creo que lo mejor que le pudo haber pasado a Semilla en este caso es haber salido a la palestra, haber participado, haber podido llegar y obtener, para mí, muy buenos resultados electorales, porque se obtuvieron siete diputaciones. Estas 7 diputaciones, hubo pues algunas situaciones durante la legislatura que hicieron, pero es una legislatura que con toda la solvencia podemos decir, estamos acá, se ha cumplido. Hay muchos desafíos sobre los cuales se tiene que trabajar, pero en materia de honestidad, transparencia, visión política y claridad, el bloque legislativo se ha destacado. Perfecto. Y esa es nuestra principal carta de presentación. Y en ese caso también, ¿cómo ha sido tu experiencia como asesor en el Congreso de la República? Y has estado asesorando a Bernardo Arévalo, que ahora es candidato a la presidencia. Sí. Al Congreso yo lo conozco desde hace muchísimo tiempo, porque parte de las funciones que tenía cuando estaba en Así Es también era una vinculación muy directa con diputados, con comisiones específicas, incluso con el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, la dinámica legislativa en su conjunto, como cuál es el proceso de la construcción de las iniciativas de ley, cómo funcionan las comisiones, todas las reglas y las normas legislativas, yo las conocía, pero las conocía como un actor distinto, ¿verdad? Como un actor que viene y trata de incidir en la agenda legislativa y tiene relación con los actores políticos. Claro. Entonces, cuando Bernardo me invita, para mí fue un honor y además también ya tomar la decisión de vincularme no solo a la asesoría en el Congreso, sino a la construcción del partido. Durante este tiempo también he estado dedicado en la Secretaría Nacional de Organización y en otras secretarías del partido a construir partido de veras. La decisión fue, bueno, pues yo quiero poner mi experiencia, mi conocimiento al servicio de la población. Entonces, ha sido una experiencia, yo te diría, positiva, con luces y sombras, evidentemente. Creo que uno de los principales problemas que enfrentamos es la correlación de fuerzas en el Congreso. Nos tocó un congreso donde básicamente la alianza oficialista nos ha pasado, como a veces decimos, la planadora. Y la ha pasado, digamos, nos la ha pasado
no digo a nosotros como partido, nos las ha pasado a nosotros como país. Porque la agenda que han es una agenda de corrupción, una agenda de regresión democrática, que no nos afecta, que nos afecta a nosotros como CNE, pero que le está afectando a todo el país. Entonces, por eso nuestro interés en este caso es cambiar la correlación de fuerzas en el Congreso, ser una mayoría democrática, una mayoría que esté interesada en impulsar una agenda legislativa con prioridades reales para el país, no que esté pensando, como lo hacen en este momento en el Congreso, de buscar votaciones en donde te dicen, mira, Fernando, por esta votación te vamos a pagar tanto. Claro. Hay listas, nos han contado que hay listas de diputados donde dicen, bueno, ¿cuánto se les paga para esto? Entonces, esta experiencia nos ha motivado más. Nos ha motivado muchísimo más para salir, para venir a presentarnos en el proceso electoral, dar la batalla electoral, ser una opción transparente y una opción que busque ser mayoría en el Congreso para mover la agenda legislativa con las características que ya indiqué. Sí. Y la construcción de las iniciativas, el trabajo en las comisiones. Y algo que a mí me gustaría resaltar también, y es parte de las preocupaciones que tengo, Fernando, es el hecho de que nuestra institucionalidad democrática la estamos destruyendo de una manera que... Y ayer lo platicaba con alguien que estábamos en la universidad platicando y me decía, mira, aquí lo que nos pasó fue un poco esta fábula de la rana en la olla hirviendo, ¿no? Que la rana empezó y no sintió y cuando... Claro. Y ha sido un proceso de deterioro institucional democrático que yo me doy cuenta con cosas tan simples, Fernando. Cuando yo estaba antes, digamos, en relaciones fuera del Congreso, yo miraba cómo se desarrollaba el proceso de trabajo en las comisiones, se respetaban, cómo se elaboraban algunos dictámenes, cómo se manejaba el pleno, cómo se manejaba la instancia de jefes de bloque. Ahora, lamentablemente, esta alianza oficialista ha estado destruyendo, como nosotros llamamos en la teoría, la institucionalidad, las prácticas, las normas, el respeto. Ya incluso muchas de las áreas de la ley orgánica del organismo legislativo han estado destruyendo. Y eso es imperceptible, por eso utilizo la analogía de la rana, porque es imperceptible para todos nosotros, pero en el mediano y en el largo plazo va a tener un impacto grande, porque lo que estamos destruyendo es la institucionalidad democrática. Ya no hay diálogo, ya no hay consenso. Correcto. El Congreso es el espacio natural de discusión política donde necesitamos discutir las ideas, y ahí hay imposiciones. Fernando, llegaron a aprobar, imagínate, el presupuesto general de ingresos de la nación, lo llegaron a aprobar en 2 horas. Wow. ¿Hubo discusión? No, definitivamente no. Ahí hubo imposición y después lo llevan al pleno y sale aprobado. Después hubo una manifestación y ¿qué fue? Que era un impuesto, básicamente, un presupuesto básicamente que era para corrupción. Claro. Entonces, todas estas cosas ya lo que hacen es, y lo que nosotros necesitamos es recuperar ese Congreso, recuperar esa institucionalidad. Sí. No, y definitivamente a veces pensamos de que no se podía estar peor después de Líder Patriota o FRG, cuando tenían esa correlación de fuerzas y definitivamente hemos ido en picada. Claro. ¿Cómo ha sido, por ejemplo, ser una bancada de oposición en el sentido de que las leyes, una cosa de las que se le dice a Semilla es que no han pasado leyes, pero, claro, es algo que es un poco ilógico, porque las leyes que presentan no pueden pasar en un Congreso de mayoría oficialista. Y no es lo mismo presentar una ley que favorece a pacientes del cáncer a presentar una ley del Día del Tamal que pasa muy fácil. Entonces, ¿qué nos puedes decir acerca de eso? ¿Cómo ha sido, por ejemplo, presentar iniciativas de ley, sabiendo de que muy probablemente no pasan, ni siquiera en comisión? Una de nuestras ventajas y diferencias que tenemos una bancada que tiene mucho conocimiento, que fundamenta técnicamente las propuestas, que tiene claridad en los objetivos políticos, institucionales y que le apuntan las propuestas. Y esa experiencia que tenemos, nosotros la ponemos y ustedes pueden ir a revisar todas las iniciativas que hemos presentado. Y son iniciativas buenas. Sí, por supuesto, está la iniciativa. Un problema así concreto, Fernando. En este momento nosotros estamos pagando casi que el triple
del valor de las medicinas, de lo Correcto. que se paga en México y en El Salvador. Y eso no es casualidad, eso no es porque, ay no, esto pasó así, Dios lo quiere de esta manera. No, ahí hay decisiones políticas. O podemos mencionar para la proteger 5889 de Samuel Pérez y Román Castellanos. A esa me refiero. Que ahora, por ejemplo, una candidata lo tiene ahí en su plan de trabajo. Por ejemplo, la ley de competencia que dice, bueno, Sí. ahorita nosotros la presentamos. Pues, sí, correcto. Y, no, perdón, vos te referís a la ley de Internet. De Internet. Ajá. Sí, y así como la ley de Internet, la ley de protección al consumidor también. La ley de competencia, hay otras leyes que no. Entonces, aquí, ¿qué es lo que sucede? Y eso es cuando nosotros nos preguntamos. Cuando usted va a la farmacia y está pagando 3 o 4 veces el precio del valor, no pregúntese por qué. Y la respuesta está en que hay decisiones políticas que están protegiendo el negocio de las farmacias. Claro. Y las farmacias financian partidos políticos, ponen diputados y presionan a diputados en el Congreso. ¿Para qué? Para evitar este tipo de leyes. Entonces, evidentemente nosotros no tenemos los números para poder hacer pasar esas leyes. Por eso el problema de números es un problema de poder político. Claro. Y lo que nosotros buscamos es ser mayoría para poder tener la capacidad de impulsar esa ley. Pero por un lado está la legislación, que sí, pero por otro lado también está la fiscalización. Fiscalización, correcto. Y nosotros hemos desarrollado acciones en fiscalización. Y ahí, lamentablemente, Fernando, también es donde se está perdiendo la institucionalidad, porque ya no asisten. Nosotros citamos como Congreso, es decir, constitucionalmente los diputados tienen la función de citar a los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos no dan la cara. O se cumple un año en una interpelación y el funcionario pues, se había protegido ahí por una alianza oficialista. Y aquí va de la mano, ¿por qué? Porque están protegidos, porque hay una alianza, una cooptación de las instituciones en donde el Ejecutivo, el Congreso y el organismo judicial están alineados. Correcto. Entonces, si nosotros citamos a un funcionario público 3 veces y este no se presenta, nosotros podemos presentar una acción legal. Claro. Pero sabemos que esa acción legal no va a prosperar. Sí. Entonces, es importante que tengamos claridad que Semilla ha hecho un trabajo destacable, un trabajo respetable, como decimos, un trabajo honesto, transparente, claro, con objetivos claros, técnicamente fundamentados. Pero hay un problema de números, un problema político. Y eso lo podemos resolver en las urnas. Correcto. Y no está no solo en nuestras manos, está en las manos de los electores. En los electores que puedan analizar y puedan ver, miren, simplemente vayan a ver qué partidos, qué iniciativas votaron y júzguenlos. Y para mí, que debemos de apoyar propuestas, principalmente como Semilla, que venimos no solo con personas y candidatos con capacidad, honestidad y transparencia, sino que venimos también con propuestas concretas. Venimos a plantearle a la gente que tenemos claridad y queremos trabajar para solucionar los problemas. Entonces, es un momento importante donde podemos tratar de darle giro al rumbo que está tomando en este momento el país, Fernando, que a mí sí me preocupa, claro, y que está en las manos de todos nosotros. Correcto. Y que el 25 de junio esperemos que las personas reflexionen, analicen el voto y nos apoyen a nosotros como Semilla. José Carlos, en ese sentido, en el caso de quedar electo, bueno, sabemos de que la bancada lleva una agenda legislativa, sí, pero ¿cuál sería tu agenda legislativa como diputado? Mira, mi agenda legislativa está concentrada principalmente en ejes que busquen aumentar el bienestar de las personas. Ok. De hecho, hablo un poquito. Tenemos un plan de gobierno. Correcto. Y tenemos una agenda legislativa. Ajá. Y esta agenda legislativa tiene unos ejes y objetivos de trabajo. Primero, aumentar el bienestar de las personas. Segundo, cuidar y regenerar la naturaleza. Tercero, tenemos que impulsar una economía moderna, humana. Cuarto, tenemos que construir un país con justicia y con seguridad. Okay. Y quinto, reconstruir las instituciones democráticas y controlar al poder político. Mi agenda personal está principalmente orientada a la prestación de los servicios
y principalmente servicios como educación, salud, y no solo en materia de legislación, sino también en materia de fiscalización. También mi agenda está interesada en fiscalizar la ejecución de las obras de infraestructura. Y ahí estamos hablando no solo de infraestructura carretera, sino infraestructura de agua potable, de saneamiento. Fernando, en este momento yo le preguntaría a todas las personas del distrito de municipios de Guatemala si conocen quiénes son sus candidatos, si conocen si han hecho alguna acción de fiscalización en lo que están. Tenemos un sistema de consejos de desarrollo que asigna el Departamento de Guatemala por diversos criterios. Es el departamento que más recursos recibe del sistema de consejos de desarrollo. ¿Algún diputado o diputada en este momento del departamento se ha acercado y ha ido a fiscalizar todo esto? Todas las obras que se desarrollan alrededor de todos los municipios. Obras que muchas veces no se entregan, obras sobrevaloradas, obras con mala calidad. Entonces, mi agenda legislativa también, por el impacto que tiene en la vida de las personas, va a estar orientada a eso. La educación es sumamente clara. Platicaba hace poco con alguien y me decía, pero es que la educación aparece en los medios casi que solo cuando inicia el año electivo. En enero. El año escolar, y de ahí nos olvidamos. Claro. Nos olvidamos de las condiciones en las cuales están las escuelas, que no tienen ni baños, no tienen ni jabón, no tienen ni las condiciones mínimas. Claro. Entonces uno ve la pasividad de los 19 diputados del Departamento de Guatemala que están, no sé, o ausentes o desconectados de los problemas de la realidad. Entonces, la agenda es construirme en ser efectivamente un diputado que lo representa. Un diputado que escucha, un diputado que camina, que conoce las demandas, y un diputado que está dispuesto a representarles en el Congreso. Perfecto. Y hablamos de fiscalizar con la posibilidad de que Bernardo Arévalo quede en la presidencia. ¿Correcto? Sí, por supuesto. Al contrario. Primero, acá tenemos la ventaja de que al momento de que Bernardo va a ser el próximo presidente de Guatemala. Y tenemos un plan de trabajo. Y ese plan de trabajo está alineado con la agenda legislativa. Entonces, no solo está alineado en objetivos, sino que también nosotros vamos a fiscalizar, hasta con mayor razón, vamos a fiscalizar las cosas que está haciendo el Ejecutivo. Ahora, lamentablemente, se ha desdibujado por completo esta relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Es decir, conceptualmente, los poderes del Estado tienen que tener comunicación, coordinación. Ahora lo que debemos es una subordinación, pues todos están subordinados al Ejecutivo. Entonces, nosotros buscamos también reconstruir eso. Y desde nuestras funciones también decir, bueno, miren acá, esto le prometimos a la gente, esto está en nuestro plan de trabajo, y fiscalizarlo y sacarlo adelante. Perfecto. Bueno, no utilizar la fiscalización también como extorsión, porque hay algunos bloques legislativos que no fiscalizan, extorsionan, ¿verdad? A los ministros. Eso es que hay que tenerlo claro también. Nos vamos a corte y regresamos aquí al banquillo en Más TV para platicar un poquito ahí acerca de qué comisiones le gustaría participar aquí al candidato del Movimiento Semilla en el distrito del departamento de Guatemala, ¿verdad? ¿Correcto? Municipios de Guatemala, mire, ya me confundí. Departamento de Guatemala. Departamento de Guatemala, ahí está. Bueno, regresamos aquí al banquillo por Más TV. Bueno, y regresamos aquí al banquillo por Más TV en una entrevista informativa donde ya hasta nos recomendaron ahí unas películas ahí, para los que les gustan ahí las películas ahí emotivas, una película para todo público, la verdad, muy bonita. Y también hablamos ahí fuera de cámaras de unos libros de Asíes. ¿Nos puedes comentar un poquito acerca de eso? Sí. Mira, en Asíes trabajamos varias investigaciones, pero las que más me fascinaban eran las que estaban vinculadas con la vida interna de los partidos. ¿Por qué? Porque si el propósito y nuestro objetivo en Semilla es constituirnos en un partido democrático de largo plazo, un partido de veras, de verdad, todos estos estudios fueron los que a mí me motivaron. Bueno, yo no puedo quedar solo como analista, yo necesito construir, yo necesito aportar.
Entonces, por eso di también el salto a la política. Y mira, lo que sucede es que los partidos políticos se caracterizan por ser vehículos electorales. Sí. Vehículos en donde, si vos querés ser candidato y querés ocupar la primera casilla, tenés que pagar una cantidad el cheque de y dinero, estamos. Vehículos electorales en donde cumplen solo con los requisitos. La ley te exige 50 municipios, 12 departamentos, y estos 50 municipios y 12 departamentos se hacen a través de asambleas municipales y departamentales, que estas asambleas, Fernando, terminan siendo una farsa. ¿Por qué? Porque se reúnen en una asamblea municipal 15 personas, claro. 16 personas. Y la casualidad es que esas 16 personas son los amigos del candidato, los familiares del candidato. Es básicamente como que el candidato armara ¿cómo se llama? Su fiesta de cumpleaños y dice, miren muchachos, los afilio y ahí llegan. Y casualidad, ¿verdad? Vos llegás a la asamblea y nadie, solo hay una propuesta, todos están de acuerdo y nadie... Entonces, lo que necesitamos para recuperar la vida política, para que los partidos cumplan con su función, porque es curioso. Cuando uno revisa, por ejemplo, informes de cultura democrática, uno identifica que las personas a nivel local tienen mucha participación, COCODES, organizaciones de barrio y todo, y los niveles son altísimos, incluso si uno los compara con países de Latinoamérica. Entonces uno se pregunta, ¿por qué no hay esa participación que hay en las organizaciones en los partidos? Entonces, la respuesta es simple. Lo que sucede es que los partidos, los afiliados no importan. Los afiliados son un requisito más. Son estructuras completamente controladas por cacicazgos y líderes municipales y departamentales. Entonces el objetivo es transformar estas organizaciones para que dejen de ser eso. Construir partidos en donde la gente pueda afiliarse, pueda participar, pueda incidir en las decisiones. Entonces ahí terminamos como de poner la otra pieza de rompecabezas, claro, para que todas estas organizaciones, las personas que buscan mejorar las condiciones de vida a nivel comunitario, también vean a los partidos políticos como las instituciones de cambio, porque esos son. Los partidos políticos somos las instituciones que tienen que ir y tomar las necesidades y demandas y después llevarlas a la institucionalidad y darles respuesta. Correcto. Entonces, esa pieza de rompecabezas en este momento no está. Claro. Entonces, eso es el objetivo. Y en Semilla nosotros estamos construyendo institucionalidad partidaria. Procesos de nominación de candidaturas, procesos de organización partidaria, de discusión para tomar decisiones públicas. Yo no pagué nada para mi candidatura, ni muchísimos otros. Fuimos a través de procesos democráticos, institucionales, en donde se pusieron y competimos internamente y la decisión se tomó y la decisión la tomó la gente de las asambleas y la gente del partido. Incluso en aquellos municipios en donde no teníamos organización legal, porque la ley te obliga a hacer asambleas, incluso en aquellos municipios y departamentos donde no teníamos organización legal, el partido establece mecanismos también democráticos para que sean las decisiones. Aquí no es el secretario general el que decide, no es el secretario general el que reparte el naipe y que lo hace en función de quién le paga y quién no le paga. Entonces, a ver, y no solo investigado, porque también uno de los cursos que doy en la Universidad Rafael Andívar es el sistema electoral y de partidos políticos. Entonces yo estoy constantemente hablando con los estudiantes y diciéndoles, y las estudiantes diciendo, miren, ya necesitamos construir un sistema de partidos políticos, democráticos, representativos, de a de veras, porque los partidos importan. Claro. Y nos necesitamos para construir este país. Sí, definitivamente. Y en ese sentido también la bancada Semilla, como mencionabas, bueno, no la bancada, el movimiento Semilla. Es difícil a veces diferenciar la bancada del movimiento. Pero sí, el movimiento Semilla tuvo las elecciones como, digamos, primarias en las asambleas, ¿verdad? Sí, hubo. De hecho, por ejemplo, en el Distrito Central hubo una elección primaria. ¿Y también en el departamento? En el departamento hubo una asamblea, pero lo que sí hubo, una asamblea es distinta, es decir, en la asamblea participan los delegados de los municipios que tienen organización legal, pero lo que sí, y esto, la decisión se tomó después de un proceso en donde se llamó, bueno, miren, ¿quiénes quieren ser candidatos y candidatas?
se abrió el proceso, se llevaron los perfiles, se analizaron los perfiles, luego los municipios se sentaron a discutir cuáles eran los perfiles y se tomó la decisión, bueno, entonces la lista la vamos a tener que constituir de esta manera. Ok. Y fue una decisión en la cual estuvieron involucrados municipios que tienen organización legal inscrita en el tribunal y como municipios que no tienen organización inscrita en el tribunal. Esa sí es una diferencia importante, porque muchos de los partidos lo que hacen es que solo toman en cuenta a los municipios que están legalmente inscritos y que son los delegados de esos municipios los que toman la decisión. En este caso, el partido tenía otros municipios con presencia organizativa, no legalizada en el tribunal, pero sí presencia organizativa, y ellos fueron parte también de la discusión. Eso demuestra también el carácter democrático, el carácter de discusión, de diálogo que existe en el partido. Perfecto. Bueno, tenemos que ir aterrizando un poquito ya la entrevista, pero regresando un poquito al Congreso de la República, ahora que ya sos candidato, casi a uno, yo quisiera preguntarte, ¿hay algún consenso en el movimiento de quedar electos si se va a ir a la elección de magistrados? ¿Tienen ustedes ganas de presentar mociones privilegiadas, platicar en jefe de bancadas, en bancada de bloque, instancia de jefe de bloque, perdón, platicar para tener una elección de magistrados lo más cercano posible? Porque llevamos, ¿qué? 4 o 5 años sin tener magistrados. Ya casi vamos a terminar el otro periodo. Sí, es impresionante eso. Y eso es parte el problema es el proceso de cooptación que tenemos en ese. Y sí, nuestro compromiso no es cuando vayamos a llegar. Nuestro compromiso ya lo hemos hecho patente en esta legislatura. Lo hacemos patente cada vez que nosotros pedimos que se elijan cortes, porque sabemos que las cortes que no están en este momento son cortes oficialistas, cortes que están al servicio del Ejecutivo y de toda esta alianza, este pacto corrupto que está controlando las instituciones. Y sí, eso es lo que nosotros... Van a seguir luchando para elegir cortes. Por supuesto. Y no solo para elegir cortes, sino para también transformar el sistema. Porque necesitamos reformas, no solo al sistema electoral y de partidos como hablamos, también reformas al sistema de justicia. ¿Para qué? Para tener un sistema de justicia independiente, autónomo, y ahí con reformas que vayan, por ejemplo, con ampliar el mandato de los magistrados, promover la carrera judicial en el organismo judicial, porque ¿qué es lo que sucede? En este momento los jueces van a pedirle favores a los políticos y los políticos a su vez también, entonces hay una relación donde vos me elegís, sí, va, pero si yo te doy mi voto y salís electo, pero sabes que estos casos y vamos a tener, porque lo que buscan es impunidad. Claro. Entonces, acá lo que necesitamos es, sí, elegir cortes, pero también tenemos la claridad de que el problema no solo se soluciona con la elección de cortes. ¿Pero podría ser la llave a solucionar el problema judicial? Por supuesto, sí, podría ser. Es el primer paso. Es el primer paso. El primer paso. Y de ahí nosotros ya enuncié algunas de las propuestas que nosotros hemos considerado para solucionar este problema y que el sistema de justicia no esté bajo el yugo de los políticos, sino que sea un sistema que permita a los jueces independientes y que dé justicia, que es un servicio que necesitamos todos. Y que no va de la... Si tenemos un problema cotidiano, necesitamos jueces que respondan. Claro. No un sistema de justicia donde hay que ir a pagar para que el juez haga esto, para que lo que haga otro. No, necesitamos justicia autónoma, independiente. Perfecto. José Carlos, con tu experiencia en la ley electoral y de partidos políticos, tenemos ahora una ley que básicamente favorece a los que más se conocen. Son, ¿qué? 3 meses para hacer una campaña, son casi 3 municipios por día. ¿Qué te parece esta ley electoral que tenemos hoy en día? Necesitamos reformar todo el sistema electoral y todo el sistema. Aquí lo que tenemos que evitar, Fernando, es estas discusiones que a veces nos entrampamos. Hay discusiones que dicen, no, es que el problema es, por ejemplo, con el financiamiento. Sé que necesitamos avanzar y que hay algunas cosas. No, mejoremos esto. Aquí lo que trato de decir es que
tenemos que evitar una discusión en donde digamos, este artículo, cambiémosle la coma, incluyámosle esto. No. Aquí tenemos que, más que tener una visión de tratar de reformar artículos específicos, pensar en una visión de qué sistema de partidos, qué partidos queremos construir, qué sistema electoral queremos, porque enfrentamos una grave crisis de representación y legitimidad. La gente no está interesada, no se siente representada, entonces lo que necesitamos es una transformación profunda. Y antes hablábamos de reforma y la mirábamos así como, bueno, cambiemos el modelo de financiamiento honesto. ¿No? Ahora lo que necesitamos es una transformación profunda. Claro. Y que implique, bueno, los partidos de esta manera, un sistema y un régimen de medios de esta otra, un régimen de control y fiscalización de esta otra, un órgano electoral con estas características. Grave la crisis que está enfrentando de credibilidad el Tribunal Supremo Electoral. En ese sentido, José Carlos, David Pineda, el vicepresidente, bueno, no podemos decir vicepresidencial porque no fue aceptada la candidatura, pero digamos un miembro de Podemos. Yo sé que tú no puedes hablar por todo el movimiento, pero claro, sin embargo sos parte del movimiento Semilla. Claro. Dice ahí de que por qué Semilla sí firma el pacto de no agresión del Tribunal Supremo Electoral cuando no se acepta la candidatura de Roberto Arzú, no se acepta la candidatura del MLP y ahora pues no se acepta la candidatura tampoco de Aldo Dávila y vemos de que el partido Voz tampoco firma el pacto de no agresión. ¿Qué te hace pensar esto? ¿Por qué ustedes sí firman el pacto de no agresión y otros no lo firman? ¿Te parece bien firmarlo? Bueno, mira, primero nosotros lo firmamos. Ajá. Yo no puedo hablar por todo el partido. Correcto. Pero ¿qué te hace pensar a tu punto de vista? Mira, lo que sucede es que nosotros somos un partido que está convencido y está comprometido con la democracia, con promover un sistema y una competencia electoral transparente, sin clientelismo, sin violencia. Y nosotros lo que fuimos a hacer al firmar no fue a darle un aval al tribunal, sino fue a decirle a nosotros, a la población, miren, Semilla está asumiendo un compromiso para desarrollar una campaña política democrática, transparente, sin violencia electoral, sin clientelismo, promover un debate electoral serio sobre nuestras propuestas, sobre las necesidades de la gente y presentarles soluciones reales. Y nosotros le fuimos a decir eso a la gente, no al tribunal, porque al contrario, nosotros hemos sido críticos y somos críticos con el tribunal porque ha tomado decisiones arbitrarias. En este momento uno de los cuestionamientos que nosotros les hemos hecho es que su actuar está poniendo en riesgo la credibilidad del proceso electoral en su conjunto. Y eso tiene efectos en el sistema democrático y en el sistema político. Entonces, yo creo que, no sé cuáles fueron las razones de estos partidos y estos candidatos, pero para mí perdieron una oportunidad para ir a decirle a las personas y mostrarse con partidos que están comprometidos con eso. Claro, si el tribunal no cumple nosotros bajo ningún punto de vista vamos a callar, no vamos a decir las cosas de cara y de frente y vamos a señalar no solo los responsables, sino los problemas que están generando. Y en este momento el tribunal está poniendo en riesgo la credibilidad democrática del proceso electoral, que es un bien que tenemos que cuidar. Ok, bueno, José Carlos, tenemos que ir aterrizando un poquito ya, así que nos vamos a ir a la última dinámica, ¿te parece? Sí. En esta última dinámica te explico, te voy a dar un par de palabras, de nombres de instituciones, de nombres de personas, y tú me dices lo primero que se te venga a la mente. Va. ¿Correcto? Ok. Bueno, comenzamos con el primero, Movimiento Semilla. Esperanza. Ok, Samuel Pérez Álvarez. Liderazgo impresionante. Ok, Bernardo Arévalo. Ufa, persona honesta, transparente, con capacidad, un líder nato y el próximo presidente de este país. Okay. Se me vinieron muchas cosas. Vamos con Neto Brand. Populismo. Populismo, ok. Ricardo Quiñones. Lo peor que le puede haber pasado a esta ciudad capital. Ok, vamos con Suri Ríos. Bueno, una candidatura polarizante que no le conviene al país. Vamos con Ronald Chaeta. Es un amigo, es también un candidato a diputado y espero yo que seamos dos diputados que vayamos a trabajar por una mejor política. Vamos con Alan Rodríguez.
puchica, uno de los peores presidentes del Congreso de la República. En ese sentido, vamos con Alejandro Yamatei. Yo creo que es el peor presidente que ha tenido Guatemala en los últimos 15 años. Y que ahí se pelean. Yo pensaba que con Jimmy habíamos llegado, pero con Alejandro Yamatei hemos superado. Y justamente con eso... Se esfuerzan por superarse, por ser cada vez peores. Es como que se dedicaran a, no, yo voy a ser peor que el anterior. Y hacen todo para eso. Sí, justamente Jimmy Morales. ¿Qué te hace pensar Jimmy Morales? Jimmy Morales fue una persona que tuvo una oportunidad valiosa, que la desaprovechó, que tuvo la capacidad de reencauzar el país y lamentablemente le regresó el país a las mafias. Ok, Sandra Torres. Yo creo que Sandra Torres ha sido un liderazgo que necesita pues, repensar, no ha contribuido mucho al país y necesita repensar su presencia política. Ok, perfecto. Congreso de la República. Un espacio de diálogo, discusión que necesita ser recuperado. Así es. Ahí en mi casa, la casa profesional donde inicié y donde aprendí muchísimas cosas. Y es un espacio que le aporta mucho al país. Universidad Rafael Landívar. También es mi alma mater. Ahí, ahí hay amores, ahí hay academia, ahí hay risas, ahí hay compañerismo, hay un montón de cosas. Realmente Landívar yo cada vez que voy a la Landívar me siento en casa. Perfecto. Dije movimiento, ahora vamos con bancada semilla. Trabajo, oposición, claridad, propuestas concretas. Ok, perfecto. Vamos con José Carlos Sanabria. Un soñador. Yo me considero un amigo, una persona que quiere cambiar este país, que está trabajando para eso y que quiere recuperar la política porque sabe que la política es un instrumento de transformación. Y mi servicio social y público. Y un cuate, la verdad. Un cuate, ahí está. Guatemala. La puchica es un país hermoso, con muchísimas oportunidades, un país por el cual vale la pena trabajar. Y es un país que no podemos permitir que nos roben, no podemos permitir que nos quiten las esperanzas, las ilusiones. Es triste ver a jóvenes, de todos los migrantes que no ven oportunidades, que piensan en irse y que están pensando en ir cuando Guatemala es linda. Los que hemos estado fuera de Guatemala y hemos sentido esa que se siente cuando estás afuera y escuchas la marimba. Dices, no, aquí hay que trabajar por esto. Claro. Nos merecemos un país, una Guatemala mejor. Claro. Y eso representa a Guatemala. Esperanza y ojalá que un lugar que tenga condiciones, oportunidades para todos. Ojalá. Ojalá. Bueno, José Carlos, te dejo un minuto. Esa es tu cámara. Esta es tu cámara. Entonces, puedes llamar al voto, La verdad es que es tu minuto. Es tu minuto libre. Sí. Ok. Bueno, mi nombre es José Carlos Sanabria Arias. Yo soy candidato a diputado para el departamento de Guatemala, el distrito de municipios de Guatemala, por el movimiento Semilla. Soy parte de un proyecto político y de un proyecto que busca transformar esta realidad. Reflexionen, analicen, voto, conózcanos a nosotros, conozcan nuestras propuestas y especialmente analicen y reflexionen. Semilla no es una opción, Semilla es la opción política para las alcaldías, para el Congreso y para la presidencia. Ok, perfecto. Muchas gracias por tu tiempo, José Carlos. Un gusto. Y a todas las personas, mándenos qué le pareció esta entrevista ahí por redes sociales. También van a aparecer aquí las redes de José Carlos. Aquí van a aparecer en el cintillo. Y es un placer estar con ustedes una vez más. Ya les conté que el banquillo acaba de cumplir un año. Así que por favor estén atentos a las redes sociales porque vamos a estar ahí haciendo unas dinámicas con ustedes. Fue un placer estar con ustedes una vez más y nos vemos en el siguiente episodio, aquí en Más TV.